Buenos días, profesor y compañeros. Hoy expondré eh, el capítulo 3, que es la metodología de mi tesis, la cual tiene por título Diseño e implementación de un marcapasos para la área del sueño no invasivo y adaptable en H pulso. Mi nombre es Diego Reyes Peña, de código PUC 2018-5398, y mi asesor es el doctor Luis Pirca Guamán. Bueno, el capítulo 3 involucra, bueno, la parte del diseño, la metodología. Y bueno, como capítulo 3.1 tenemos la lista de requerimientos del proyecto y también la propuesta de diseño. La lista de requerimientos incluye las características cualitativas que se definieron en la anterior presentación, que se encuentran ahí, características de calidad, eléctricas y físicas. Como propuesta de diseño se tiene el siguiente diagrama de bloques: la interfaz inicial, un controlador, generador de señales eléctricas, proyección de señales, electrodos no invasivos, paciente y un pulso oxímetro. La primera etapa es el ingreso de parámetros de referencia, como se puede apreciar en la interfaz inicial. La segunda etapa es la generación de la señal PWM. La tercera etapa es la amplificación de potencia, aumento de voltaje y reducción de corriente. La cuarta etapa es la transmisión de señales de estimulación al paciente. La quinta etapa es el paciente en sí. Y la sexta etapa es la retroalimentación y cambios de modo entre normal y asistido que se lleva a cabo con el pulso oxímetro y el controlador. En esta etapa también se incluyen los métodos de verificación de todo eso, eh, y lo he seccionado por las características, como por ejemplo verificación de las características cualitativas en la frecuencia de estimulación para verificar eso se usará un osciloscopio y un analizador de señales para la medición. Y para la duración de pulso se debe verificar que el valor debe poder ajustarse dentro del rango de actividad requerida. Las características de calidad, he tenido en cuenta la precisión y estabilidad, que, bueno, los parámetros deben ser más o menos 3% más o menos 3 más 5%, perdón, del valor objetivo. Y que sea no invasivo es de uso de un modelo de simulación de tejido humano que va a ser el Fatoma. Para las características eléctricas, se usará un multímetro para corriente y voltaje de salida. Y bueno, con respecto al consumo de energía, es que la prueba de consumo de energía será durante el funcionamiento del dispositivo para verificar la autosuficiencia de las baterías. También la verificación de características físicas, que bueno, son dimensiones y peso, y la durabilidad, que es mecánica. Como inciso 3.2, se tiene el generador de impulsos, descrito también en el diagrama de bloques, que, bueno, como requisito de diseño se tiene que debe tener una señal que controle la duración de terapia de estimulación, dos señales moduladas por un ancho de pulso, que es PWM, que una representa señal de transmisión y otra señal de modulación. El ajuste único de la frecuencia respiratoria de señal de transmisión debe ser a través de la interfaz inicial, con un luz algo de 40%, y la amplitud predeterminada será de 5 voltios. Y bueno, la posibilidad de ajustar la frecuencia de pulsos es también mediante la interfaz inicial, con un ciclo de trabajo fijo de 1% y la amplitud de 5 voltios. Y además se sabe que el tiempo de respuesta del componente electrónico debe ser igual o inferior a 100 nanosegundos. Para el análisis de este diseño se tiene como apartado también la configuración de las señales PWM con datos ingresados. Tiene como opciones un timer 555 integrado LTC 66923 y un generador digital. Y bueno, para la selección de los componentes elegí el timer 555 y el integrado, ya que el generador digital es posible que ofrezca mayor flexibilidad y precisión, pero eh, las otras dos opciones son más prácticas, como se aprecia en esta tabla de selección, que se ha tomado de referencia voltaje de alimentación, corriente, tiempo de respuesta, variación de frecuencia y rango de frecuencia. Ahora también se ha considerado una combinación de señales entre compuerta lógica e interruptor digital. Y bueno, en este caso se ha elegido una compuerta lógica. Ok, se eligió una compuerta lógica, eh, ya que cumple más con los requerimientos que necesitamos nosotros. Ahora, para los parámetros del generador PWM transmisión, se encuentra
utilizando la forma proporcionada por el fabricante de la configuración del temporizador 555 en modo estable. Y para eso hemos considerado 0.2 Hz y 0.4 Hz, y debe ser fija con un ciclo de trabajo al 40%. Y bueno, para tener un parámetro variable que determina la frecuencia de la señal, las resistencias RA y RB que se encuentran en las fórmulas serán constantes, mientras que el valor del capacitor C será variable. Y bueno, ese capacitor C se varía conectando y desacoplando capacitores de un microfaradio en paralelo. Y bueno, a la derecha se pueden apreciar los resultados. Ahora, se sabe que el tiempo de nivel alto es mayor que el tiempo de nivel bajo, por lo cual se implementó un circuito inversor, es decir, que se coloca una puerta lógica inversora, en este caso 7404 en la salida del timer 555 para así obtener el ciclo de trabajo de 40%. Y bueno, acá se aprecia la selección de los componentes para la puerta lógica inversora, que en este caso yo he elegido 7404. Aquí se aprecia el diagrama esquemático de la generación de la señal PWM1 y una simulación con un valor de capacitor de 2 y de 4 microfarads respectivamente. Ahora, los parámetros de generador de señal de modulación o simulación PWM, que es la señal PWM2, se encontraron a partir de la información proporcionada en la hoja de datos integrada del NTC 69923. Y bueno, tomando en cuenta que la frecuencia de la señal debe variar en el rango de 40 a 100 Hz con un ciclo de trabajo fijo en 1%. Y bueno, según la hoja de datos, esto se logra cambiando tres variables: el Bmod, el RZ y el NDIP, como se aprecia en la figura. Esos son los valores que se han hallado y el diagrama esquemático de generación de la señal PWM2 junto con su simulación, con un RZ de 114 kiloohmios y una frecuencia de 107.3 Hz. Ahora, los parámetros de señal que determinan la duración del tratamiento se determinaron utilizando las fórmulas proporcionadas por el fabricante para configurar el timer 555 en modo mono estable, siendo el tiempo mínimo de 1 minuto y el máximo de 10 horas, que es el tiempo máximo que puede dormir una persona. En la izquierda se puede apreciar el LM555 en modo mono estable, que se mencionó anteriormente, con un valor de 3300 microfaradios. Y bueno, el diagrama esquemático de la señal PWM3. Ahora, para todo esto, se eligió la compuerta lógica AND 7408 debido a su tiempo de respuesta, debido a su tiempo de respuesta, así como el circuito de elemento eléctrico, que es autoacoplador, y bueno, entre la etapa que es la generación de la señal del estímulo básico y la etapa de potencia. El interruptor eléctrico utilizado para esto fue el MOSFET de canal N2N, bueno, 2N7000, por ser el más comercial del mercado nacional. También se utilizó el actuador PC817, ya que tiene un tiempo de respuesta rápido de 36 microsegundos. Y también se considera que la caída entre conector y emisor es de 5 voltios, por lo cual se calcula una resistencia de aproximadamente 10 kiloohmios para proporcionar una corriente máxima de conector de 0.5 miliamperios, digo, en saturación y de 0 voltios en fase de apagado. Además, se sabe que la caída de voltaje entre los terminales del diodo emisor de luz del autoacoplador es de 1.2, y bueno, se calculó la resistencia de 5 kiloohmios para asegurar una corriente de 0.76 miliamperios. Y eso va a tener un valor máximo permitido de hasta 50 miliamperios. Acá se aprecia los cálculos realizados y la selección de componentes para el transistor MOSFET canal N y también para el autoacoplador. También se aprecia el diagrama esquemático de la combinación de las tres señales y su simulación, donde la gráfica amarilla es la señalidad de la compuerta AND y la gráfica azul es la señalidad del emisor del autoacoplador. Ahora, para el acondicionador de señales y sistema de protección, se sabe que se utilizará una fuente de corriente controlada por voltaje y para elevar la potencia del sistema a los niveles necesarios. Se emplea un transformador de potencia que aumentará el voltaje 11.5 veces, ya que necesitamos superar la resistencia de la piel humana. Reducirá la intensidad de corriente 11.5 veces también, para no exceder los límites establecidos. Y también mantendrá la potencia y ajustará la forma de la señal del estímulo. Abajo se aprecian los cálculos de voltaje y corriente de secundario, potencia primaria y potencia secundaria.
Para los requisitos de este diseño es tener un amplificador o fuente de corriente que sea controlado por señal de voltaje generada en el tope anterior. Seleccionar un transformador que incremente el voltaje de la señal en 11.5 veces, reduzca la intensidad de corriente en 11.5 veces y mantenga la potencia suministrada por fuente de corriente. También implementar un sistema de protección que con al menos dos niveles de aislamiento, elegir electrodos superficiales y obviamente si la resistencia de la piel es mayor y se requieren aumentos de voltaje superiores al valor establecido anteriormente, se deben considerar ajustes en el transformador, el diseño del amplificador y los sistemas de retroalimentación para generar, o bueno, garantizar, mejor dicho, la señal de estimulación adecuada y segura. Ahora, también hay que considerar el amplificador de corriente, que en este caso, para su análisis, hemos considerado dos opciones. La primera es amplificador de corriente en contrafase con simetría complementaria usando transistores en configuración Darlington. Consiste en dos transistores NPN y dos transistores PNP en una configuración Darlington en contrafase. Y también se tiene un circuito basado en transistor Darlington y MOSFET, que bueno, cuenta con un transistor Darlington para amplificar la corriente suministrada a un transformador, mientras que un MOSFET actúa como un interruptor lógico, la frecuencia de la señal de entrada. Ahí se aprecia en la imagen cómo funciona. Para el sistema de protección se tienen tres opciones. Un fusible de 500 miliamperios, que bueno, si funciona normalmente el sistema, la corriente no debe exceder esa cantidad. Un octoacoplador, que es un dispositivo que proporciona aislamiento eléctrico entre diferentes circuitos, y un transformador de aislamiento, que es componentes que ayudan a prevenir el paso de ruidos y perturbaciones eléctricas. También para los transformadores se tienen transformadores de pulso, que son circuitos que transforman la forma de onda de entrada en pulsos de corta duración. Bueno, se presentan las formas que se han calculado una relación de transformación, voltaje secundario y corriente secundaria también. Y como otra opción de transistor se tiene transformadores, perdón, transformadores de potencia, sí, que es un circuito diseñado para aumentar el voltaje y reducir la corriente, mientras mantiene la potencia. En cuestión de los electrodos, se tiene que sean invasivos o transcutáneos o que sean superficiales. Los invasivos son más difíciles de usar y tienen un costo elevado, mientras que los superficiales son más fáciles de usar y son más económicos. Para toda esta etapa se ha elegido un circuito con un transistor Darlington y un MOSFET para amplificar la corriente. Por lo tanto, la potencia ya que cumple con todos los requerimientos de diseño. Para el aislamiento y protección de mi sistema se optado por un fusible de 500 miliamperios, el amplificador de corriente. Y además, dado que un transformador proporciona aislamiento, están utilizando tres métodos de protección. También se selecciona un transformador de potencia porque satisface los requisitos establecidos a pesar de su mayor tamaño y peso. Y bueno, finalmente los electrodos que van a ser superficiales. Acá se aprecian también las tablas comparativas de los transistores, del amplificador operacional y del diodo rectificador. Bueno, aquí una explicación que es que para esta etapa se diseñó un seguidor de voltaje para reducir la impedancia de entrada en el divisor resistivo y bueno, se selecciona un amplificador operacional LM741, pero su tiempo de respuesta. El MOSFET será 2N7000, como se mencionó anteriormente. El transistor Darlington será el TIP 112, el que soporta hasta 2 amperios, con un factor de ganancia de 500 en modo corte saturación y puede disipar hasta 50 vatios de potencia. El transformador será de modelo 161GA10 de la empresa Hammond. eh, y bueno, además se considera que el fusible de 500 miliamperios en entrada de terminal conectado a una fuente de alimentación y bueno, un diodo 1N4003. Acá se presentan todos los esquemáticos de los componentes y bueno, con base en las hojas de datos de los componentes y requerimientos del sistema, se realizan los cálculos de voltaje del secundario del transformador, corriente del secundario del transformador, el transistor Darlington. eh, También con respecto al transistor TIP 112 en modo corte de saturación, se calcula la tensión base emisor y bueno, que con una resistencia de base de 300 ohmios para el transistor Darlington, que se asegura la corriente necesaria para su base. Se tiene el diagrama esquemático de la etapa de potencia y una simulación que es, bueno, donde la gráfica amarilla
presenta la señal de control en voltaje de 4.8 voltios y la gráfica azul es la salida del electrodo de 85 voltios. Para el sistema de alimentación se tiene como requisito alimentación de 9 voltios y 4.8 amperohoras para el transformador del sistema de potencia y una alimentación de 5 voltios para los circuitos integrados del sistema de control y potencia. Como análisis se tienen baterías de iones de litio que están disponibles en el mercado nacional con un costo moderado y o baterías de polímero de litio, las cuales no están disponibles. Bueno, se ha decidido usar dos baterías de iones de litio, una de 5 voltios y 1 ampere hora para control y otra de 9 voltios y 4.8 ampere hora para la etapa de potencia. Bueno, los cálculos para el consumo energético se encuentran abajo, que es consumo máximo de corriente en potencia y duración de batería. Ahora, para el modelamiento eléctrico y simulación de electrodos y pacientes, se han considerado análisis con distintas impedancias de piel, que son baja resistencia, impedancia media y alta resistencia, y antiimpedancia. Un cálculo de voltaje de salida requerido, que es corriente y simulación por impedancia piel. También análisis de pérdida de energía, que es para comprobar la potencia disparada en el circuito debido a la impedancia de la piel. La fórmula se encuentra aquí. La suficiencia del transformador de potencia, que es, bueno, que en situaciones de antiimpedancia se debe evaluar si el transformador seleccionado es capaz de entregar el voltaje requerido sin saturación y sin que se sobrecaliente. Y para la prueba experimental se están usando por ahora simuladores de resistencia cutánea para que el circuito se evalúe en condiciones controladas antes de probarlo en pacientes. Y también para supervisión la corriente y el voltaje eh, que el circuito deben ser durante las pruebas para garantizar de que el circuito pueda adaptarse a diferentes impedancias. Y bueno, con todo esto de las impedancias o las resistencias de cada persona se ven reflejados en los modelos matemáticos de los tejidos biológicos del paciente. El primero es el modelo matemático del tejido biológico, que bueno, se utiliza modelos de membrana celular como el modelo de Hodgkin-Huxley o el modelo de circuito RC. Bueno, en su ocasión se encuentra en la imagen, modelo de impedancia eléctrica del tejido, que es otro enfoque común. Es el modelo de impedancia eléctrica que tiene en cuenta la respuesta en tejido opuesta de corriente alterna. Su modelo también se encuentra a continuación. Y también se tiene el modelo matemático de la repetición de intercambio de gases, lo cual, ya que usamos un pulso oxímetro, necesitamos obtener la presión parcial de oxígeno en la sangre. Para eso se usa una ecuación fisiológica que describe cómo se intercambia el oxígeno de los pulmones y se transforma a través de la sangre. Y estos modelos generalmente incluyen variables relacionadas con la ventilación pulmonar, la difusión alveolar y las relaciones ventilación-perfusión. Eh, para la medición de SPO2 o saturación de oxígeno, realimentación y controlador del sistema, se tiene sensores centrales de retroalimentación, que es el pulso oxímetro, controladores que entre las opciones se tiene control PID y control de lógica difusa, y un actuador que es el dispositivo que aplica estimulación eléctrica de diafragma a través de los electrodos no invasivos. Ahora, como último inciso, se tiene interfaz usuario y máquina, que se desarrolla por usuarios sin conocimientos biomédicos, ya sean los propios pacientes médicos o técnicos. Los requisitos deben ser que los usuarios tendrán posibilidad de encender y apagar el equipo cuando lo deseen y podrán detener o reanudar el funcionamiento sin necesidad de apagar o encender el equipo. También que sea un sistema simple, eficiente y seguro y que cuente con un control en tiempo real. Para esto, su análisis de diseño se tiene que deben controlar el encendido, parado y apagado del equipo y entre las opciones tiene selector, pulsador e interruptor. Y también para controlar los parámetros del equipo, que para eso se tiene en cuenta potenciómetros de precisión que son fáciles de usar, baratos y de valor variable en el mercado nacional. Muchas gracias.